En este video vamos a resolver este ejercicio en donde nos piden construir un pseudocódigo que nos permita leer una matriz cuadrada de orden o de tamaño n por n, es decir, n filas y n columnas, y luego calcular la suma de los elementos de su diagonal principal. Una matriz lo podemos entender como una especie de una tabla o una hoja de cálculo en donde las filas van a ser estos elementos que están en forma horizontal. Por ejemplo, acá tenemos una matriz que está constituida por 6 filas y también por 6 columnas. Además, recordemos que los elementos de esta matriz sería la intersección de una fila y una columna, y cada uno de estos elementos van a tener una posición. Esta posición estaría constituido por la fila y la columna a la que pertenece. Por ejemplo, este primer elemento pertenece a la fila 1, columna 1. Este segundo elemento pertenece a la fila 1, columna 2. Y así sucesivamente. Este último elemento pertenece a la fila 6 y columna 6. El ejercicio nos menciona que tenemos que calcular la suma de los elementos de la diagonal principal. La diagonal principal de una matriz está constituida por los elementos en donde se cumple que la fila es igual a la columna. Por ejemplo, en esta matriz de 6 por 6 es sombreado de color rojo los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Serían los elementos que están en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, fila 4, columna 4, fila 5, columna 5, fila 6, columna 6. Es decir, cuando se cumple que la fila es igual a la columna, allí estaríamos encontrando un elemento de la diagonal principal. Ahora sí que hemos entendido, vamos a proceder a realizar el algoritmo. Primero vamos a declarar la variable en donde se va a tener que almacenar n, que sería el orden de la matriz o también conocido como tamaño, que sería la fila y la columna o el número de filas y columnas. Así que ponemos definir n como un entero. También, como vamos a tener que calcular la suma, vamos a definir una variable llamada suma y también le voy a poner de tipo entero. Vamos a trabajar con puros elementos enteros. Por otro lado, también vamos a declarar esta matriz. Para el caso de las matrices se utiliza esta palabra reservada, dimensión. A la matriz le voy a poner de nombre matriz y acá todavía no se conoce el tamaño. Si es que supiéramos el tamaño, le pondríamos, por ejemplo, si es una de 3 por 3, le pondríamos 3,3. Pero como nos dice que debe ser de tamaño n por n y este valor lo ingresa el usuario, por ahora no lo vamos a conocer. Así que esto lo vamos a declarar más adelante. Lo que necesitamos es acá pedirle al usuario que ingrese el valor de n y ese valor de n lo vamos a guardar en la variable n. Y una vez que ya tenemos n, recién vamos a definir nuestra matriz de orden n por n, es decir, de n filas y n columnas. Ahora vamos a proceder a llenar esta matriz, pidiendo al usuario que ingrese todos los elementos de esta matriz. Así que vamos a empezar con el recorrido y para esto vamos a utilizar dos bucles anidados, uno para recorrer las filas y el otro para recorrer las columnas. Decimos para, utilizamos el índice i, el cual va a representar a las filas y vamos a ir desde índice i igual a 1 hasta n con paso 1 a hacer. Y dentro vamos a anidar un segundo bucle para, donde vamos a utilizar un índice j que va a representar a cada columna. Así que nos vamos a ir desde el índice j igual a 1 hasta n con paso 1 a hacer. Y acá es donde vamos a leer cada elemento de mi matriz. Así que podríamos poner de frente leer, luego el nombre de la matriz y acá entre corchetes la fila y la columna. De esta manera estaríamos leyendo todos los elementos de la matriz. Para asegurarnos que estamos leyendo correctamente, vamos a hacer como segundo paso una impresión de la matriz completa. Así que de manera similar vamos a volver a recorrer la matriz con dos bucles anidados, con el índice i y también con el índice j. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir para imprimir los elementos que se encuentran almacenados en la matriz, en la fila i y columna j. Para darle forma vamos a poner acá sin saltar para que los elementos que se encuentren en la misma fila i se impriman sin que haya un salto de línea, y luego acá, después de terminar de imprimir todos los elementos de una fila, recién vamos a imprimir una cadena vacía para que PCInt imprima un salto de línea. Como siguiente paso vamos a hacer el cálculo de la suma de los elementos de la diagonal principal. Para esto vamos a utilizar esta variable suma, el cual sería nuestro acumulador en donde vamos a almacenar esa suma. Siempre hay que inicializarlo en 0 y luego otra vez volvemos a recorrer nuestra matriz utilizando los bucles anidados como ya hemos venido haciendo, por filas y por columnas. Y recordemos que para poder hacer la suma de los elementos de la diagonal principal habíamos encontrado que en estos elementos se cumple que la fila
fila es igual a la columna. Esto se podría representar como que I es igual a J. Así que acá agregaríamos una condicional, un si I es igual a J. Entonces, solamente para estos casos vamos a acumular en la variable suma la suma de los elementos de la matriz. Y acá ponemos matriz, columna, fila I, columna J. Listo. Una vez que ya tenemos esto, solo nos quedaría imprimir el valor de la variable suma. Con este texto, suma de los elementos de la diagonal principal, coma, suma. Vamos a probar cómo queda. Nos pide ingrese n. Vamos a colocar los valores que nos dieron en el ejercicio, en donde nos dijeron que el valor de n puede ser 3 y luego vamos a ingresar cada uno de los elementos de esta matriz. De ejemplo, 2, 4, 1, 7, 3, 0, 5, 9, 6. Listo. Nuestro programa nos imprime la matriz. Ahí está, los elementos de la primera fila, 2, 4, 1, luego 7, 3, 0, luego 5, 9, 6 y por último la suma que sería 11. 2 más 3 más 6 sumaría 11.